Ayer tuvimos una larga entrevista aquí con Carlos Ahumada. Carlos Ahumada ha hablado poco desde que salió de la cárcel en mayo del 2007. De hecho, si no mal recuerdo, el día que salió de la cárcel nos dio una entrevista aquí en Grupo Fórmula y prácticamente no volvió a tocar el tema. Luego dio ahí algunas pequeñas entrevistas sobre fútbol y demás. No es común que Carlos Ahumada hable. Ayer habló largo aquí con nosotros. En alguno de los momentos de la entrevista yo le pregunté sobre un punto que él ya había escrito en su libro del 2009 y él hablaba de unas cantidades, un compromiso que había hecho con Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández Ceballos para que le pagaran 400 millones de pesos por la difusión de aquellos videos, sobre todo en el que él sale entregándole dinero a René Bejarano. Todo esto porque ayer se cumplieron 10 años de aquel video. Esto del dinero está en el libro. Carlos maneja las cantidades y mi pregunta a Carlos Ahumada fue si, aparte de ese dinero que él dice que recibió, no recuerdo ahora las cantidades, creo que eran 25 millones por parte de Carlos Salinas y otro tanto por parte de Diego Fernández Ceballos, Salinas y Diego le habían pagado algo más. Él nos dijo que no, y bueno, ahí quedó la cosa. Pero repito, esa información, la del dinero que le habían entregado Salinas y Diego, está en su libro. Después, Carlos Ahumada rompió con Carlos Salinas, rompió con Diego Fernández Ceballos, nos los contó ayer, y nos dijo: con Diego ya hice las paces. Después, en la tarde, Diego le dio una entrevista sobre el tema a Joaquín López Dóriga, habló de los dineros, en fin, Diego dio su versión. Y a propósito de todo esto, Carlos Ahumada nos comparte un par de cartas, nos las hace llegar y me dice: bueno, son tuyas, las puedes difundir, que hablarían de cómo hizo las paces con Diego Fernández de Ceballos. Las tenemos aquí, las vamos a ver en Telefórmula, las voy a leer. La primera es la carta que Diego Fernández Ceballos, en papel membretado de su oficina, le manda a Carlos Ahumada. Tiene fecha de 7 de enero de 2013. Son cartas, es una carta muy breve, la leo textual, a ver si la podemos ver en pantalla. La carta del 7 de enero de 2013. Dice: señor Carlos Ahumada, presente. Estimado Carlos, es Diego Fernández Ceballos quien está hablando. Estimado Carlos, además de agradecerte las atenciones que tuviste para mí durante nuestro encuentro casual en Buenos Aires hace unos días y de la oportunidad que tenemos el día de hoy de volvernos a ver en la Ciudad de México, considero que es imperativo de justicia y por apego a la verdad reconocer por tu parte que durante tu cautiverio y más allá de las venganzas políticas de que fuiste objeto, hay dos verdades incuestionables. Primera, que fui leal contigo, que cumplí mi palabra y que a ti y a tu entonces esposa les apoyé en la medida de mis capacidades. Muchas cartas tuyas y de ella así lo acreditan. Segunda, que lo que dices de mí en tu libro hoy no lo ratificas. Carlos, sabes bien que si algún día puedo servirte, no dudaré en hacerlo. Afectuosamente, y firma Diego Fernández Ceballos, 7 de enero de 2013. Bueno, y en respuesta a esa carta, el 11 de enero, Carlos Ahumada le responde a Diego Fernández Ceballos. Quien habla es Carlos Ahumada. Dice: estimado Diego, te agradezco infinitamente la invitación que me hiciste para comer el pasado lunes en Cuchillerías. Realmente pasé una tarde muy agradable y, sobre todo, esas 3 horas de intensa plática que sostuvimos los dos solos ayudaron a aclarar varias dudas e incógnitas que tenía con respecto al compromiso realizado entre nosotros dos si yo denunciaba, como lo hice ante las autoridades federales, los actos de extorsión de los cuales estaba siendo objeto en los últimos años, concretamente del 2001 al 2003 por parte del gobierno de López Obrador, y lo que pasó durante los 1,131 días que me privaron de mi libertad. Lamento enormemente que esta charla no la hayamos tenido mucho antes. Como te dije,
Por varios conductos intenté infructuosamente reunirme contigo después de mayo del 2007. De haberlo hecho, seguramente en mi libro Derecho de Réplica no existirían algunas imprecisiones e inexactitudes relacionadas contigo. Te pido una disculpa por ellas. Te reitero que no lo hice de mala fe, sino únicamente con la ayuda de mi lejana memoria, sin tener la oportunidad de confrontarlas contigo. Con todas las personas que sí pude, así lo hice. Sin embargo, después de todo lo hablado recientemente, reitero en lo general todos los hechos que narro en mi libro. Una vez más, le dice, termina Carlos Ahumada en la carta que le dirige a Diego Fernández, dice, una vez más, 1000 gracias por las palabras que me dices en la carta que me entregaste ese día y sobre todo por la oportunidad que me brindaste de poder seguir aclarando ese periodo tan terrible de mi vida como fueron esos 1131 días. Espero haber cumplido en esta carta con tu petición. Y luego, a mano, al final, dice, reconozco ningún acto de abyección. No entiendo eso último. Dice, reconozco ningún acto de abyección. Estas son las dos cartas. Digo, ahí las estamos viendo en pantalla. Esa es la carta de Diego Fernández Ceballos a Carlos Ahumada, fechada el 7 de enero.